La relación trigonométrica se refiere a un vínculo que establece entre un lado de un triángulo, que las relaciones trigonométricas son importantes, pero esa importancia, pero no obstante, podemos basar en altas razones trigonométricas en una circunferencia. En este caso, de tener en cuenta de esos intereses como esto. Mencionamos entre el eje de coordenadas y lo que hace delimitar entre la cuadrante aparecido del triángulo de semejante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. En cuanto a las razones trigonométricas tener un lugar general, podemos determinar de distintos tipos de relaciones, tales como ángulos suplementarios y complementarios. Las razones trigonométricas también tienen que ver una rama con la matemática, porque lo que hace es analizar ángulos de un triángulo. Pues en la vida que encontramos también las razones trigonométricas en las carreras de la vida o disciplinas. Encontramos en la física, en la navegación, en la astronomía, en la arquitectura, en la ingeniería civil, en la ingeniería mecánica y las telecomunicaciones. Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre las funciones trigonométricas, especialmente yo vendré hablando sobre el seno y la cosecante. Para empezar, las funciones trigonométricas son muy importantes y en las funciones trigonométricas tenemos principalmente las tres, las cuales tienen sus inversas, la cual sería el seno, el coseno y la tangente, y tienen sus tres razones inversas. Y bueno, para empezar, empezaremos viendo que el seno de un ángulo puede ser de un ángulo A, teta, beta, cualquier ángulo que tengamos. Lo podremos definir en un triángulo rectángulo. La mayoría se hacen triángulos rectángulos, casi que todos. Bueno, el seno se define como una razón que existe entre un cateto opuesto y la hipotenusa. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y bueno, básicamente sería eso. Y se llaman razones porque se expresan sobre el cociente de los lados del triángulo, ya que nos sirven para hallar cada uno de ellos. A continuación vamos a ver una tabla. Aquí podemos estar viendo la función del seno. Prácticamente la función del seno tiene como una definición el seno de x. La función inversa sería el arcoseno o la cosecante. Y bueno, también podemos ver acá que pasa por un punto de corte menos 1, 1. A continuación estamos observando el círculo de las razones trigonométricas y en este caso definen sus cuatro cuadrantes y acá podemos ver cada una de ellas detalladamente y muy específicas. A continuación veremos la función cosecante. Bueno, ahora hablaremos de la cosecante. La cosecante es la razón trigonométrica recíproca del seno o la función que vendría siendo la inversa o la negativa. Es el inverso multiplicativo del seno, o sea, por lo cual podemos deducir, aquí veremos la fórmula, que cosecante de A por seno de A es igual a 1. La cosecante del ángulo de un triángulo rectángulo se define entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Como podremos ver aquí, la gráfica nos muestra todos los valores. Bueno, hoy hablaremos sobre el coseno y sus características, es decir, la función de coseno. Primero tenemos que en el dominio, si la función siempre es continua y en el dominio es la amplitud que vemos. Es decir, que todos los números van a ser reales. Por otra parte tenemos el recorrido, que vemos que este no es infinito y siempre será el mismo. Es decir, que su intervalo será de menos 1 a 1. Ya pues sabemos que es par, es decir, que es simétrica respecto al eje Y. Y por último tenemos que es corta al eje Y en el punto 0,1. Aquí les traigo un ejemplo pequeño sobre coseno. Tenemos que coseno es pues principalmente su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues aquí a cada uno le coloqué un valor. A le coloqué 4, a B le coloqué 3 y a C, como es la hipotenusa y es el mayor valor, le coloqué 5. Pues lo ubiqué de manera adecuada. Bueno, por último tenemos a secante. Secante, como ya sabemos,
es la razón trigonométrica inversa de coseno, o por así decirlo, su parte recíproca. Como ya sabemos, esta posee diferentes características. Tenemos que su dominio es lo que alcanza, por así decirlo, el eje X. Y como podemos ver, esta no es continua y existen unos espacios. Listo. Bueno, tenemos que esta pues principalmente quedará en números reales, excepto en una parte, es decir, la parte que no va a tocar. Bueno, tenemos en el recorrido. Pues en el recorrido vemos que esta es una función que es una función infinita hacia arriba, es una función infinita hacia abajo. Pero aquí no hay recorrido, es decir que la función no llega aquí. Pues podemos ver que entre el menos 1 y 1 en esa función no hay nada. Así que el intervalo quedaría expresado pues en el número real menos, entre paréntesis, menos 1,1. También podemos decir otra característica, que esta no corta al eje X, sino que corta al eje Y, pues en el punto 0,1. Buenas, como podemos ver, voy a exponer sobre la función trigonométrica tangente y su recíproca cotangente. Bueno, aquí como podemos ver su gráfica de la tangente, esto sería 90, sería 180, 270 y 360. Las líneas que van hacia arriba serían las asíntotas. ¿Por qué aquí no baja, sino que va de una allá? Porque es indefinido, es infinito. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a definir qué es la función tangente. Tangente es igual a el cociente entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa, o como también puede ser el cateto del seno y el coseno. Como podemos ver aquí, un ejemplo claro del triángulo sería tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, que sería 6. 3 entre 6 sería igual a 0.038. Y la diferencia de la recíproca cotangente es que es como el espejo de la tangente. Si esa va hacia allá, la cotangente sería hacia allá. Entonces, la cotangente, ¿qué es? Bueno, la cotangente es el resultado equivalente al cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, o sea, lo que es al revés de la tangente. Una de las características es la razón trigonométrica inversa de la tangente, es lo recíproco o lo inverso multiplicado a la tangente, su abreviatura es cot, su dominio es igual a r, tiene un recorrido a la función con el codominio de la cotangente que es igual a r.